la bienvenida a quienes ya están sintonizados en el 102.1, todos subiditos a la antena. Fenomenal, antena de FM La Patria, sin dudas, la radio que más queremos. También a donde nos está llevando el wifi, a los lugares más recónditos de todos los universos en FM lapatria.com.ar. A los fisgoneras y fisgoneros que estén pispeando en el canal de YouTube. Ahí también en otros usos horarios porque se atrasa la barrita, esa la roja. Y nos buscas ahí. Es mucho decir en la zona de las 6 de la mañana. Tenemos que emprolijar este comienzo. ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué cometemos tales excesos? ¿Por qué nos excedimos tanto? ¿Sabes qué? Costó vestirse. Fue un día donde la media demoró 22 minutos en ser puesta. No es así. Hay que hablar seriamente estas cosas. Sentarse, conversar, profundizar. ¿Para qué? Para que no se vuelva a repetir o entonces que la media se ponga media pila. Loco. Decía, ¿no? Que también nos escuchamos en otros usos horarios, ahí en el canal de YouTube, también en Radio Cat, para relevar todo lo que acá se haya dicho. Y es un programa que tiene una vida útil más allá de su propia existencia, porque durante toda la mañana, ¿no? Es escuchable, es sintonizable. Y lo importante, lo fundamental, es que se produzca cierta alquimia. Y para que se produzca esa alquimia, tenemos todas las vías de comunicación abiertas. 11 22 34 96 72, 11 22 34 96 72, en las redes de la radio, @FM La Patria, también comentando acá en YouTube. No sé si está acá el chat o lo tenés acá. Donde lo tengas, ahí nos escribís. Vale todo tipo de aportes. Voy a decir que este es el único programa de la radiofonía argentina que recibe mensajes antes de comenzar. Hay pruebas de que esto así sucede, pero una vez más, ¿no? Una pruebita de vida. Acá nos estamos donde tenemos que estar. Me queda agradecer especialmente a Jorge Drexler, el temardo de apertura de este programa. Le mandamos un beso grande, nos escucha todas las mañanas. Completado este inicio coloquial, vamos a la que nos toca, y es a darle murra a la tapa de los diarios. En la mesa hay un montón de diarios y hay un montón de información. Agarrate, ahí va, es Bocha de Data. Ajustarse los salvavidas, abrazar el flota para navegar estos ríos de tinta, escuchar el rugir de los tigres de papel. ¿Cómo viene hoy la cosa? Bueno, hay un trazado común, hay un hilo conductor hoy presente en la tapa de los diarios. Vamos a arrancar por Clarín, que elige como título principal el PBI, que cayó 5,1%, y el desempleo también saltó a 7,7% en el primer trimestre. Estos son dos datos que dio a conocer ayer el INDEC, y una vez más, ¿no? Corresponden al primer trimestre del año. En un segundo trimestre, ¿no? Ya completando el segundo trimestre, ya poblado también, ¿no? De varios datos que dan indicio que la situación empeoró, ¿no? Se profundizó en sentido negativo. Vamos a charlar un poco más sobre las implicancias de estos dos datos y qué nos están mostrando. En la imagen de tapa se ve a los acusados y detenidos por el caso Logan. Los fiscales confirman que Logan no se perdió, fue secuestrado con fines de explotación, dice Clarín. Seguimos recorriendo este diario para trasladarnos al margen superior derecho. Aquí dice: ya no hay tope para los coseguros que cobran las obras sociales. Te pueden cobrar cualquier cosa si consigna
hoy la información este diario. Un poco más abajo, ley bases. ¿Sería aprobado el texto que votó el Senado? Sí, ayer, luego de sucesivas reuniones, esto fue lo que acordó finalmente el gobierno nacional con los bloques dialoguistas, votar el texto tal cual salió del Senado y sí, introducir las modificaciones en el paquete fiscal, ¿no? Y esto estamos hablando de restituir el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría y los beneficios respecto a bienes personales. Dicho esto, bajamos un poquito más acá en el diario para ir al último recuadro del margen derecho en la parte inferior, y es Assange. Assange, de Wikileaks, se declaró culpable y salió de prisión. Así titula esta información el diario Clarín. Y un motivo para celebrar, ¿no? Lo importante es que Assange, después de 5 años, 1901 día preso, recuperó su libertad. En la volanta de la tapa del diario Deportes, con cambios, hoy juega la selección. Si le gana a Chile, se asegura el pase a la siguiente ronda en la Copa América. Hay banderazo hoy de los hinchas en el Times Square. Muy temprano. Times Square Garden. Seguimos. Brasil no pudo con Costa Rica. Uy, perdió Brasil. No logró quebrar el planteo defensivo de los ticos, ¿no? Los costarricenses, dirigidos por Gustavo Alfaro, y empataron 0-0 en el debut. Tapa del diario Clarín de hoy, martes 25 de junio. Listo, sí, agarramos La Nación. La Nación tiene como imagen de tapa la foto de los imputados en el caso Logan. Este es el título principal para La Nación. Es la misma foto de la tapa de Clarín, pero el título dice: la justicia señaló al marino detenido como el cerebro detrás del rapto de Logan. Es sin dudas el título más importante. Le reserva una parte importantísima de la tapa al diario La Nación. Me atrevo a decir que el 68% de la tapa al caso Logan. Bajando un poquito en el margen inferior, banda inferior del diario, prepagas y obras sociales que podrán subir los copagos sin límites. Veíamos esta data recién en el diario Clarín. La caída del PBI y el crecimiento del desempleo es el recuadro del margen derecho de este diario. Y sobre la ley bases, titula así hoy La Nación: se complica la privatización de Aerolíneas y el Correo, y esto tiene que ver básicamente con el rechazo del bloque pichetista, ¿no? El que conduce Miguel Ángel Pichetto, Hacemos Coalición Federal, que básicamente se opuso a introducir modificaciones en la Cámara de Diputados, a corregir más bien el texto de los senadores. En la volante del tapa, arribita de La Nación, la Copa América, fiebre por la selección, también conquistó el Times Square. Ya fue ayer el banderazo. Menos mal que te avisé, mirá si te mandabas hoy. Y llegaba. Te ibas hasta ahí y no había ningún banderazo. ¿Qué ibas a hacer? Y putear a Glesser, que te había dado mal la data. Eso no se hace en la radio. No. También en el diario crece la polémica por el estado de las canchas en Estados Unidos. Uy, todo mal, ¿eh? El césped del estadio de New Jersey también está en mal estado y parece que los jugadores están presentando sus quejas. Y así ordena hoy la información La Nación. Página 12. Parece una tapa diseñada por su dueño. Es un ascensor en la planta baja. Y dice el PBI en planta baja, claro. Y bueno, es el título principal del diario, cuya imagen
ocupa más del 80% de su tapa. Refiere a la caída del PBI en el primer trimestre. Es brutal el número, 5,1% interanual, ¿no? Estamos comparando trimestre contra trimestre. Sigue siendo una foto vieja porque es a completar marzo, o sea, te queda afuera abril, mayo y ya bastante transcurrido de junio. Y esto se está comparando respecto a un periodo de sequía, ¿no? Y hay que entender que exportaciones es uno de los componentes del PBI. Muy interesante, ¿eh? Vamos a escarbar sobre esto en un rato nomás. En el Pirulo de tapa básicamente consigna la historia de Jan Michalek, un luchador de artes marciales. Podés ir a buscarlo ahí. También una nota de Irina Hauser, la trama detrás de los copitos. Comienza el juicio oral por el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Todavía persisten las dudas sobre si se va a investigar el financiamiento de los acusados. Qué loco, ¿no? Que la pista del dinero no sea la primera opción para todo tipo de crímenes y delitos. Y acá meto sobre todo narcotráfico, ¿no? Que parece que fuesen a resolverse con despliegues represivos y nunca la pista del dinero, y más en esta causa donde es sumamente relevante. También para página es importante el show sin fin del presidente, así titula, refiere al discurso que dio Javier Milei desde Praga, donde acusó al FMI de zurdo. Dijimos, venimos diciendo desde el martes pasado que que el gobierno libertario coquetea con romper con el FMI por derecha. Marcamos agenda, ¿no? Un poco. Sí, marcamos un poco agenda. También vamos a mandarle un beso grande a Carlos Pagni, que seguro cada tanto nos escucha. Especialmente le vamos a mandar un beso grande a Carlos Pagni, que casi repite textuales de boches de data. Sí, posta. Y vamos al margen superior de la tapa de página 12, donde dice, bueno, lo único claro es el desempleo, es el segundo dato que dio a conocer ayer el INDEC, dramático, ¿no? La suba del desempleo también, si se ve en el desagregado, hay información sumamente relevante, sobre todo cómo está impactando esto en los jefes y jefas de hogar, cuánto impacta en los más jóvenes, en el desagregado por género, el desempleo, ¿no? Ese fantasma que quienes atravesamos la década del 90 lo tenemos tan nítido y tan presente. Por último, página 12, al fin la libertad, y esto es una nota de Santiago O'Donnell y Guido Basallo, ambos de relación muy estrecha con Julian Assange, y dice, tras llegar a un acuerdo por el que se declaró culpable, Julian Assange fue finalmente liberado y abandonó el Reino Unido, viajó a Australia, y así hoy recorrimos página 12. ¿Qué dicen los económicos? Bueno, PBI, para el título principal hoy de BAE Negocios, se derrumbó 5,1%. Destaca BAE la caída de la inversión como componente del PBI y la suba del desempleo, ¿no? Decíamos este número 7,7%, que suena a poco, pero interesante la tendencia, ¿no? Y la tendencia y sobre todo cómo se puebla de datos en este sentido el segundo trimestre, la parada de la planta de Asindar, la oferta de los retiros voluntarios en una de las empresas siderúrgicas más importantes del país, el efecto multiplicador negativo que tiene esta situación, no solo con los trabajadores, sus familias y todos los comercios de cercanía que rodean a esos trabajadores como efecto multiplicador, ¿no? Algo que no está en el paradigma libertario, y además a la cadena de valor,
todas las pymes que están y giran alrededor de Asindar. Seguimos recorriendo BAE, eso como dato, ¿no?, que agregábamos acá desde Bocha de Data. BAE es una etapa más desordenada, ¿no? Porque si uno va a ponderar básicamente cuál es el pantallazo, bueno, los diarios por lo general vienen divididos en 3, con una cuarta parte accesoria, ¿no? La principal, inferior, derecho y volanta. Bueno, para BAE no. BAE es anárquica. El destacado en rojo es estimar una pérdida de casi 200.000 puestos de trabajo. 200.000 puestos de trabajo en la era Milei. Sí, otro título también destacado, Javier Milei optimista, si sale bien tal vez me den el Nobel de Economía. No, ese fragmento del presidente es, voy a decir una cosa provocadora, y acá ya tiro boomerang, a ver si me vuelve alguna tuya ahí del otro lado. El chabón es una pieza poética, Milei es una pieza poética. Esto diciendo que la poesía duele, por supuesto la poesía también duele, muchas veces sale de los lugares más oscuros de nuestro cuerpo, y lo cierto es que ese fragmento donde él se autopercibe merecedor del Nobel, que hay que decir que muchas veces se lo entregaron a investigaciones, análisis que de hecho no tienen sustento o no pueden trasladarse a lo pragmático y a la cotidianidad. Bueno, más allá de los cuestionamientos que uno, las críticas que uno pueda tener para quienes se ganaron el Nobel, la pieza de cuando él se autopercibe como ganador es fantástica. Fantástica. Bueno, seguimos recorriendo el diario. Los dólares financieros volvieron a subir. Ah, ¿en serio? Poco se dice, ¿no? De la disparada y la presión en el frente cambiario. Arriba de los 1.310 pesos el paralelo. Bonos y acciones también operaron en rojo, y esto da cuenta, ¿no?, de cómo está el mercado, cómo se siente el mercado, cuál es tu humor. Mercado, así está el mercado. Definen los detalles para votar la ley bases y el paquete fiscal el jueves. Contábamos, ¿no?, que finalmente se vota el texto, o esto es lo acordado hasta el momento, votar el texto de senadores. Y sí, introducir las modificaciones sobre ganancias, restituir ganancias y eliminar bienes personales. Reunión cumbre de gobernadores de Juntos por el Cambio hoy, antes del tratamiento en diputados. También hay un encuentro de esto, también lo agrego yo, no está en BAE, hay un encuentro de los gobernadores más afines al gobierno. También va Claudio Vidal en la AMIA para firmar un pedido de justicia. Digo que están en la zona metropolitana, así que también aprovechamos y saludamos a algún gobernador que ya esté sintonizado en el 102.1, aprovechando que visitó la capital del país. Bueno, título también de BAE, la baja del consumo masivo llega a almacenes. Esto es otro de los datos, que empieza a poblar el segundo trimestre. No recupera el consumo. Y así recorrimos este popurrí que nos tira hoy por la cabeza el diario BAE. Última paradita, Cronista, también PBI, 5,1% cae el PBI en el primer trimestre de Milei, el desempleo subió al 7,7%, con imagen de tapa una fila de personas a las claras buscando empleo, y ¿no?, es el dato que se impone, que se impone hoy y que cruza transversalmente todos los diarios, porque es sin duda contundente y una vez más, ¿no?, una foto del primer trimestre. En el margen derecho del diario destaca las columnas de opinión del día de hoy, muy interesantes. Escribe Hernán Degoni, Sergio Borenstein, Jairo Stracha, que se pregunta qué va a pasar cuando Sturzenegger quiera liberar la economía y Caputo no. Así se titula la columna de Stracha del día de hoy. Los gremios más pesados negocian alternativas a los despidos. Esto también es una columna. Y en el margen, volanta de tapa de este diario, título muy interesante, porque la adhesión al RIGI puede ser decisiva. Buenos Aires y Río Negro se disputan la planta de GNL, la inversión más grande de la historia. Qué interesante, ¿no?, que haya dos provincias
matándose con bocha de condimentos políticos en el medio, porque una es la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la otra es Río Negro, Alberto Beretilnec, disputándose dónde se va a ubicar el puerto para la regasificación de gas con la inversión de Petronas. O sea, no está la inversión. Se están disputando un puerto que no hay plata para construir. Una cosa de locos, y básicamente esto tiene que ver con la presión política hacia Kicillof para que finalmente acepte el RIGI, pero cómo será la cosa que está hoy presente en el diario El Cronista. Y así sí, cómo nos navegamos estos ríos de tinta. Le dimos. Entonces, ¿ahora qué pasa? Hay que meterse un poquito más hondo. Hay que taparse la nariz. Está turbia el agua, muy turbia. Nos quedan minutos para ser exprimidos a pleno. Pero ¿qué es lo groso de todo esto? ¿Cuál es la parte posta de Bocha de Data? Que acá nos estamos dándolo todo, la mejor versión de nosotros, y para eso todas las vías de comunicación abiertas, 11 22 34 96 72. Leernos, escucharnos, como John Guille Cook, que nos dice: buen día, Lulú, te envío un carozo de la buena suerte. Es su perro Carozo, él es negro, amoroso y cristinista, comando canino peronista desde Trenquelauquen. No, es de una ternura la cara de Carozo y cómo mira fijo a la cámara, ¿no? Muy, muy, muy fotogénico este perruno. También Maurix nos saluda. Romper con el FMI por derecha es una categoría nueva, gran hallazgo, no lo había escuchado antes. Vamos acá también, Bueno, vamos a saltar por los datos y acá también nos vamos a meter con este coqueteo de ruptura con el FMI por derecha. Buen día, Lu, buen día, Fede. Hoy estando en vivo, qué bien, Damián. Aunque últimamente más con la maquinita del tiempo, sube ganancias y baja personales. ¿Quién diría que una estructura tributaria beneficia a los que más tienen? Es sorpresa, es novedad. Pedro Fidel Parenti también nos saluda. Buen día, Luciana y equipo de FM, la patriada del FMI zurdo. ¿Quién diría? Nos dice: pusieron la tarasca a los gordos del campo. Saludos desde Moreno, nos dice Pedro. Bueno, ayer se dio una situación particular respecto a las compras del Banco Central, porque revirtió la posición vendedora del último día hábil previo, que fue el miércoles. Pudo hacerse de alito de divisas menos de 30 palos. Compró. Hay que decir que en esta altura del año se espera un ritmo de ingreso de divisas de 300 millones de dólares. Compró menos de 30, menos del 10%. Pero aún así las reservas cayeron en 300 palos, 290 y pico. No está pudiendo acumular reservas el Banco Central, y eso se refleja, por supuesto, en la tensión sobre los dólares paralelos, que ayer operaron con fuertes alzas en todos sus segmentos, tanto el que se comercializa por fuera del circuito oficial, el que periodísticamente llamamos Blue, como el contado con liquidación, cuya referencia es la acción de YPF, una acción que está más barata que cuando asumió la gestión de la Cámpora. Comprate un YPF, y el MEP, ¿no? Que es la cotización de los bonos de deuda soberana, principalmente el AL 30, que es el que se comercializa mayormente, el que más volumen tiene. Allí se ve este reflejo. Respecto al Fondo Monetario Internacional, lo venimos diciendo desde la lectura del Staff Level Agreement el pasado lunes feriado, este documento de más de 100 páginas, donde tras la lectura se interpreta claramente que hay dos modelos económicos excluyentes en pugna. Uno es el que propone el gobierno argentino y otro es el que exige el Fondo Monetario Internacional. También esto está reflejando el mercado, esta falta de coincidencia, no hay Alcoyana, más bien todo lo contrario. El Fondo Monetario Internacional le dice nada de eliminar el Banco Central, rol activo en una flotación administrada del tipo de cambio, y más que dolarización, tasas positivas para fomentar, incentivar la moneda local, un régimen económico liberal latinoamericano clásico como Perú, Chile
Uruguay, Brasil. Esto también es interesante verlo porque aún durante los gobiernos más disruptivos, ¿querés poner ahí a Pepe Mujica? Bueno, el gobierno de Pepe Mujica, el vicepresidente de Pepe, que fue ministro de Economía de Tabaré Vázquez, Danilo Astori, es un economista liberal, no libertario. Liberal, un tipo serio, pero liberal. Y también Brasil, durante los gobiernos de Lula mantiene un esquema de regímenes de metas de inflación, que también es un régimen ortodoxo por excelencia. Con lo cual, esta posición del gobierno argentino de tensión con el Fondo Monetario Internacional, si bien es una imagen recurrente, repasemos los últimos gobiernos, la posición de Cristina Fernández de Kirchner, Néstor, tras habérselo sacado de encima al yugo del Fondo Monetario Internacional, Mauricio Macri, que tuvo que entregar a su ministro de Finanzas, ¿quién era? Caputo, lo tuvo que entregar a pedido de Christine Lagarde. Tras ese crédito salieron eyectados todas las primeras líneas del Fondo Monetario Internacional, Lagarde incluida, todos eyectados. Tortuosa la historia del Fondo Monetario Internacional con la Argentina y todo lo que implicó, ¿no? La negociación de Guzmán. De hecho, Massa se estaba peleando con este mismo chileno, Rodrigo Valdés, resistiendo la devaluación. Esto fue desde mayo, junio del año pasado y duró hasta agosto, donde finalmente concede Massa devaluar la moneda, ese salto que llevó el dólar a 350 pesos. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de menos de un año. Y en la devaluación de Massa llevó el dólar a 350 pesos con una consecuencia inflacionaria al 12%, porque la primer dato de inflación tras esa devaluación fue el salto al 12%. En esa tensión, el chileno, este mismo chileno al que puteó ayer, apuntó, no lo puteó, ¿no? Bueno, sí, le dijo imbéciles, sí, lo puteó. Era con el mismo que se estaba peleando Massa, porque el chileno quería una devaluación del 60 del 100 y Massa le termina dando el 20. Ese 20 que, una vez más, solo el 20% de esa devaluación provocó un pico inflacionario que mucho se llevó puesto luego la posibilidad de ganar las elecciones, a la que por supuesto se suman otros componentes. Pero una vez más, ¿no? Interesante ver un gobierno libertario que asumió arengando de yo voy a sobrecumplir las metas, voy a ser el mejor alumno, selfies, Christine Lagarde, Guita Gopinat, bla, bla, bla. Hoy se le esté parando de manos y por derecha es una imagen simpática, coqueta, pero lo cierto es que los gobiernos argentinos resisten ese manual del Fondo Monetario Internacional, homogéneo, único para cualquier tipo de economía, sin considerar esto. Sabe Javier Milei que en la medida que permita o libere el tipo de cambio, se le van a disparar muy fuerte los precios. Segunditos para las 7. Y nos quedó lo del PBI. Bueno, respecto a lo del PBI y este fenomenal derrumbe, sí voy a agregar un par de datos para conceptualizar y tenerlos en cuenta y que nos queden acá guardaditos para seguir siguiéndola. Y es que este derrumbe, el 5,1%, feroz, está por encima de todas las proyecciones. El FMI, que viene a corregir a la baja el crecimiento de la Argentina, ubica un derrumbe del 3,5% y esta es la previsión más pesimista respecto al desempeño de la economía argentina. Ahora bien, para que la economía termine cayendo 3,5, como dice el fondo, a lo largo del 2024, a partir de ahora ya debería recuperar, porque viene cayendo 5, o sea que para terminar el año en 3,5 ya debería recuperar, y lo cierto es que no hay indicios al momento, más allá de alguna señal, semáforo amarillito en algunos sectores particulares y puntuales, como puede ser la producción petrolera, el sector agroexportador, que traccionan estos promedios al alza y dan esta leve recuperación en algunos sectores industriales que vimos, ¿no? Con el informe de la Unión Industrial y del de las pymes, cierta recuperación en mayo respecto a abril, aún así con caídas interanuales muy marcadas.
Pero hay que entender, y esto es a donde quería ir, más allá de esta foto, que una vez más es vieja porque responde al primer trimestre, y lo cierto es que los datos que pueblan este segundo trimestre no son muy alentadores. Entender que el PBI se compone, si bien es todo lo que produce en bienes y servicios el país a lo largo de un año, los vectores que lo traccionan son exportaciones, inversión público-privada. Inversión público-privada, para algunos es inversión privada y gasto público, pero es inversión público-privada, y consumo. Entonces, exportaciones que vemos, Banco Central que debería estar comprando 300 palos y arañó ayer los 30, un ritmo promedio que le da menos de 10 compras diarias si contabilizamos las ruedas que terminó a pérdida, con lo cual exportaciones no. Inversiones en el mínimo histórico, si bien hay muchos anuncios y pareciese que hay un efecto puerta 12, que cuando se apruebe el RIGI van a llover los dólares, me animaría a vaticinar que no va a ser lo que efectivamente suceda, pero por lo pronto están atrás de la puerta 12, agolpadas, no agolpadas, millonarias, no millonarias, por ahora no hay ninguna. Inversión pública, gasto público, ¿qué decirte? ¿Para qué te voy a decir? Escuchás el ruido de la motosierra y sin ninguno de estos vectores y sin crédito privado, por supuesto que no va a repuntar el consumo. Eso para entender PBI. Bueno, momento de poner un punto. Por supuesto no va a ser un punto final porque mañana madrugonazo. Acá de vuelta en Bocha de Data. Nos quedamos además en Pasos Perdidos. Está aquí todo el equipazo, bajo la conducción de Fernando Amato, Lorena Álvarez, la participación estelar de Manu Paul, en la medida que vaya despertando, la mejor productora periodística de la historia de la radiofonía, Macarena Pérez Fantoni, se va a sumar Gonza Pérez a la arquitectura técnica de nuestra transmisión. Agradecerle profundamente a mis compañerazas de redes sociales, a Mica, a Belu, a la señora Nadia Social Media Pitaluga, a la redacción de FM La Patriada. Entren allí, fmlapatriada.com.ar. No, perdón, mal, no. Es La Patriada, no es FM. FM somos nosotros. La web es La Patriada, sin fm.com.ar. Notones. Y nosotros, mañana, a la madrugada. Acá nos estamos en la región más alta de los sueños.